por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, como ya es tradicional presentarnos de esta manera, está trayéndoles hoy día un tema de interés bíblico para muchos creyentes y especialmente para aquellos que siguen este programa o para aquellos que ingresando recién a ver este programa, ya sea creyentes o no creyentes, quieran conocer algo más sobre el Evangelio y especialmente sobre la ruta bíblica del Señor Jesucristo, es decir, cómo la Biblia nos muestra la vida y obra y el papel que ocupa nuestro amado Señor Jesucristo, Señor y Salvador, dentro de lo que es el cristianismo. Pues bien, su anfitrión o predicador o maestro quien enseña, por la gracia de Dios, es Julio Cien Agurto. Y hoy día, el tema que traeremos ante pantalla es el siguiente: los dos momentos o mundos en el que se desarrolla la vida del cristiano. Bueno, para aquel que no es creyente en Cristo, empezaremos diciendo, cuando nos escucha decir por la gracia de Dios, antes de exponer un estudio o sermón, muchas veces estos no entienden qué significa esto cuando nosotros decimos, o todo hombre del Señor dice, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. La gracia de Dios actúa en el creyente y también según su propósito como aquella acción de Dios que capacita para que una persona guiada por el Espíritu Santo pueda hablar, estudiar o interpretar, etc. Todo aquello que Él desee comunicarle, si Dios desee comunicarle según su palabra, por su Espíritu, ya sea para su crecimiento personal o edificación, como así también llegar por su intermedio a los hermanos o aquellos inconversos a los cuales tengan la oportunidad de poder predicarle, enseñarle o exhortarle. Veamos qué nos dice el Evangelio en 1 Corintios 1 del 25 al 29, refiriéndose a las personas que están dedicados a la enseñanza, a la predicación, exhortación del Evangelio, porque muchas personas cuando escuchan hablar a un predicador o a un hombre del Señor, se entusiasman con la forma en que el hombre habla sobre el Señor, atribuyéndole capacidades a este hombre y no le dan el debido valor a lo que Dios hace que esa persona justamente hable y maraville a los creyentes. Vemos que dice así: ¿a quién creen ustedes que va a escoger Dios para poder entregar los misterios y para poder entregar aquellas profecías y enseñanzas que aparecen en el Evangelio? Bueno, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29 nos dice, refiriéndose a este tipo de hombre, y de ahí es que nosotros hablamos que por la gracia de Dios le servimos, etc. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí quisiera explicar que el apóstol Pablo está ocupando expresiones del lenguaje, porque de ninguna manera nuestro Dios es insensato y de ninguna manera nuestro Dios es débil, sino que es una alegoría para que nosotros lo entendamos desde el punto de vista humano. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para maravillar a Dios o siquiera para poder llegar a imitarle en el sentido que lleguemos siquiera a igualarlo en sabiduría, etc. Por lo tanto, continúa el Evangelio, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, según nuestro cuerpo, según lo que nosotros poseemos como seres biológicos. Pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Es decir, Dios se fija en nosotros los hombres porque somos hombres con un intelecto muy limitado a la luz o comparándonos con nuestro Señor. Por lo tanto, el Señor cuando nos elige ve el corazón de cada uno de nosotros y la disposición que tenemos, también por su gracia y acción del Espíritu Santo, que nosotros podamos tener al momento en que enseñamos, predicamos, exhortamos, etc. Entonces, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, ninguno de los hombres del Señor que enseñan la palabra podría decir yo lo hago porque soy maravilloso. Hay de aquellos hombres que se jactan en sí mismos y se consideran superiores a los demás y creen que lo que están hablando o están predicando lo hacen debido a sus características maravillosas que lo distinguen de los demás. Por eso es que cada hombre del Señor le da la gloria y la honra, es decir, todo el crédito, todo el poder, toda la sabiduría, toda la templanza, toda la revelación de que los hombres del Señor, cuando hablan o hablamos del Evangelio y de Cristo nuestro Señor, lo hacemos por la gracia de Dios, es decir, por lo que Dios nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros les hablemos, tal como yo lo estoy haciendo ahora. Es decir, en mi corazón pienso que el Señor es aquel que guía a todos nosotros cuando con un corazón arrepentido y de sincero amor hacia el Señor, nosotros nos acercamos para pedirle en oración que nos guíe en cada una de las cosas que nosotros les entregamos. Por lo tanto, la gloria es del Señor y no de los hombres. Por la gracia de Dios estamos frente a ustedes. Habiendo logrado esa parte, vamos a explicar entonces de qué se trata este estudio tipo sermón. Estimada persona que me está escuchando, quisiera pedirle, ya sea cristiano o no creyente, como también en converso, tal como los conocemos en los dos nombres, al cual Dios le puso en su corazón ver y escuchar este programa, le rogaría, escúchelo bien, que viera y escuchara con paciencia, con el entendimiento, las dos partes. Una parte tiene que ver con la acción de nosotros los creyentes en el templo o asamblea local o iglesia local donde nos reunimos, es decir, cómo nos reunimos en la casa de oración, de adoración, en el cual hacemos acciones de gracias al Señor, normalmente en los días domingos o también otros días especiales en los cuales somos citados. Entonces, aquí vamos a la iglesia. ¿Y cuál debería ser la forma que debiera tomar la estructura del culto de adoración, la predicación, en la enseñanza y en la acción de gracias? Esa es la primera parte. La segunda parte es cómo ve el Evangelio la vida del cristiano o del creyente fuera de la iglesia y su accionar en su vida cotidiana, que muchos, desde una visión de no creyente, la catalogan de aburrida y mala onda, a la cual desde ya les digo que está muy equivocado. Por lo tanto, yo les pido que esperen la segunda parte si les interesa esta. Pero a nosotros los creyentes creo que nos interesa bastante también la primera parte. Empecemos. ¿Cuál debiera ser la forma en que deberíamos tomar la estructura o dar forma a la estructura del culto de adoración, predicación, enseñanza y acción de gracias? El versículo base de esta primera parte va a ser el siguiente, Mateo 6:33. Escuchen con mucha atención este versículo porque es muy decidor. Y nos habla a nosotros, los hombres del Señor. Buscad
primeramente, de nuestra vida, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué encierra este pasaje? Que también se puede aplicar al inconverso. Buscar el reino de Dios y su justicia significa que cuando creímos en Cristo y lo aceptamos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos da una promesa, que es la esperanza que mora en nosotros, en el cual hicimos un programa hace unas semanas atrás. Entonces, nosotros esperamos un reino nuevo donde reine la justicia. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Lo buscamos por medio, primeramente, de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y haciendo obras de arrepentimiento, es decir, buscando la santificación por medio de conocer y obedecer su palabra. Y después dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas? Nosotros, como el resto de las personas, deseamos vivir en un mundo que, si bien es cierto, el mundo en el cual hoy día vivimos con inconversos y está lleno de pecado. Sin embargo, nosotros queremos y deseamos un bienestar y una forma de poder vivir esta vida que el desearla en sí bajo aquellos patrones que el Evangelio a nosotros nos permite es plenamente válido. El bienestar propio, el bienestar de nuestros hijos, el bienestar de los seres queridos, el bienestar de los hermanos, el bienestar de la iglesia, que sea una iglesia bonita, acogedora, que tenga todos aquellos recursos que se requieren, etc. Eso, bajo el estricto y buen sentido del Evangelio, es posible hacerlo. Pero, ¿cómo debe funcionar esta iglesia? Bueno, ya dijimos, y todas estas cosas serán añadidas. No como nosotros queramos muchas veces, sino como Dios quiere que nosotros la recibamos. Nosotros los creyentes sabemos que el Señor nunca deseará un mal para nosotros. Y cuando nosotros pedimos y pedimos mal, ténganlo por seguro que el Señor no nos otorgará aquello que pedimos en la oración. Aunque algunos dicen, no, si pidiendo con fe, el Señor nos va a dar todo, porque no hay nada imposible para Dios. Eso es cierto. Pero Dios es sumamente perfecto, no nos hará y nos dará aquellas cosas que no sean de provecho y que por lo tanto nos hagan daño. Pues bien, toda acción realizada al interior del culto dominical u otro tipo de actividad debe y tener que tener como principal centro al Señor Jesucristo, quien es Dios. Eso era así tanto bajo el antiguo pacto como también en el nuevo pacto de la gracia. Veamos. Deuteronomio 12, 5, 13 y 14. Dice así. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mande. Aquí se está refiriendo a un lugar donde estaba el arca de la alianza. Después estaba a los inicios, después de la salida de Egipto, estaba en una tienda, estaba el lugar santísimo, donde solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y después estaba el lugar santo, donde allí se hacían los sacrificios por el pueblo y por sí mismos. Esa era, entre comillas, la iglesia o templo de la época. Y el Señor, vuestro Dios, dice, escogiere de entre todas vuestras tribus. No podía ser en cualquier parte. Es decir, el lugar donde Dios se adora es un lugar santificado, es decir, apartado de todos aquellos aspectos mundanos o aquellos aspectos donde se puede hacer una idolatría. ¿Y qué es lo que es idolatría? Poner a alguien o a alguna cosa por encima del Señor.
porque el Señor es el centro único en toda iglesia. Veamos qué nos dice el nuevo pacto, o sea, para nuestros tiempos. Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, usted los conoce, ¿verdad? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Es decir, repetí el versículo para que quede claro, ¿verdad? Donde hayan 2 personas reunidas en su nombre, allí está la iglesia, allí está el Señor. Podemos decir que el lugar adecuado donde debemos reunirnos en nuestras asambleas locales o iglesias es la adoración cristiana y el culto cristiano. Dios en la persona de Cristo es el centro y por medio de Él nos dirigimos al Padre y Él nos escucha. Y no el ser humano. Eso debemos tener muy claro. Y no el ser humano. Además de que Dios es el autor de la vida y de nuestra salvación. Génesis 2:7 nos dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida y fue el hombre un alma viviente. Ahí está justificando lo que hemos dicho recién. Y luego en Juan 1, de 1 al 3 dice: y en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el Señor está hablando del Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Este estaba en el principio con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está lo importante. Y todas las cosas por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, fueron hechas. Y sin Él, es decir, el Señor Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Le debemos a nuestro amado Señor y Salvador nuestra forma de ser, nuestro mundo, nuestra esencia, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, especialmente nuestro futuro, donde Él ha preparado mansiones para nosotros. En un culto, todo viene de Dios, incluyendo la iniciativa del culto. Pertenece a Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Veamos. Romanos 16:27. Único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es el centro de adoración? Único y sabio Dios. ¿De quién está hablando? Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es decir, está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo que estaba al principio, luego en el verbo, y será para siempre el centro de nuestra adoración. Efesios 3:21. A Él, Cristo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Y luego, también Romanos 11:36 nos está diciendo al respecto. Porque de Él, hablando de Cristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él, Cristo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Quién es el centro de adoración? ¿Quién es el digno de toda alabanza? Y todas las acciones que hagamos el día domingo deben estar dirigidas a Él, a Cristo. Eso que les quede claro, estimados que me están escuchando. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya, oh Jehová, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Cuando hablamos de Jehová, nuestro Dios, también estamos hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, porque agradó al Padre que la gloria que Él tiene le sea entregada a su Hijo. Hay personas que niegan la deidad de Cristo y quieren negar su acto de adoración y de centro de las actividades. Sin embargo, luego el Salmo 29:11, dad a Jehová, oh hijos de los fuertes, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la debida gloria a su nombre.
Adorar a Jehová es la hermosura de la santidad. Quien adora al Padre, adora al Hijo. Y quien adora al Hijo, adora al Padre. Porque el Padre y el Hijo, una cosa son. Salmo 115:1. No, y aquí está lo importante, porque muchas iglesias cambian la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. La gloria por tu misericordia, por tu verdad. Hay 66 versículos de la Biblia que hablan sobre la oración. Veamos qué papel juega la oración en esto que estamos hablando con la acción de la iglesia. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruegos, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, será con vosotros. Entonces, siendo el centro de la adoración nuestro Dios, nosotros le pedimos al Padre por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Como ven, el Evangelio, la vida del cristiano o creyente, debe estar exclusivamente centrado en Cristo. Porque cuando hablamos de la oración, si nosotros hacemos del acto de adoración solamente una leve, pero una levísima parte del culto dominical, y nos dedicamos exclusivamente a pedir por nuestras propias necesidades, cosa que es absolutamente aceptable el sentirlo, pero hacemos nosotros el centro de la reunión. Porque el culto del día domingo debe estar centrado en Cristo y en Dios, y tenemos por ello reuniones de adoración, tenemos reuniones de oración en los cuales el Señor nos escucha. Y allí podemos hacer todas nuestras peticiones con todo ruego. Pero muchos hermanos no van a las reuniones de oración. Solamente creen que yendo, está bien que lo hagan, creen que solamente yendo al culto del domingo, y mal hecho porque lo transforman desde un culto de adoración cuyo centro es Dios, lo hacen en un culto de petición, donde las necesidades del hombre están reemplazando a la adoración, a la alabanza que se le debe al Señor Jesucristo y a Dios Padre. Por lo tanto, debemos convocarnos y reunirnos a Él, a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, si hacemos un culto de adoración donde el Señor Jesucristo sea el centro y nos convoquemos a Él, podemos, y ahora el Señor nos escucha, si nosotros le pedimos, pero si no lo tomamos en cuenta, se habla poco del Señor Jesucristo, de su obra, de su vida, de sus características, damos gracias por Él, y solamente nos dedicamos a reunirnos para hacer peticiones humanas, evidentemente que hemos extraviado el camino. Esta no es la forma, tú estimado hermano que me estás escuchando, de hacer una reunión de alabanza y de adoración y de oración. Está escrito que mi casa es una casa de oración, ¿es cierto? Pero mediante la oración nosotros le podemos dar el justo lugar a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de oración también se alaba, también se adora, también se dan gracias. Pero nosotros hacemos del culto de los días domingos, principalmente de la
de la oración una especie de pedido de supermercado, donde allí consumimos todo aquello que nosotros deseamos consumir. Y nuestra preocupación íntima es mucho más fuerte que darle la debida gloria, la debida honra, la debida gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aunque digamos gloria al Señor, pero nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Sacamos ejemplos de personas y no de Cristo. Hacemos algunas exhibiciones de técnicas pedagógicas o psicológicas para hacer que el culto sea más agradable, como si tuviéramos vergüenza de predicar a Cristo y a este crucificado, como si tuviéramos vergüenza de no tenerlo como centro de adoración y de alabanza. Hagamos de las reuniones de oración, y en eso también me matriculo, de que esas reuniones de oración sean igual de concurridas que aquellos cultos de adoración que hacemos en el día del Señor. Veamos ahora cómo ve el Evangelio la vida del cristiano o creyente fuera de la iglesia. Veamos. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos en un mundo, y este mundo, la parte del Evangelio dice: ¿acaso no sabéis que el mundo está bajo el dominio del maligno? Y con eso nos quiere decir que muchas cosas que ocurren en el mundo no son buenas, están dominadas por el demonio, por Satanás, quien hace ver lo bueno malo y lo malo bueno, lo dulce amargo y lo malo dulce, es decir, coloca todas las cosas al revés, porque es el príncipe del engaño, para hacer que nosotros nos apartemos de una vida de santificación tal como el Señor quiere que nosotros vivamos. Y bueno, en base a este pasaje, veamos qué significa vivir por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Aquí se está refiriendo a una parte cuando nosotros estamos insertos, no solamente en la iglesia, sino que lo estamos hablando en el mundo. Señor, les pido que no los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Es la oración del Señor Jesucristo. Porque ¿a qué lugar iremos si el mundo está lleno de pecado? Deberíamos irnos con el Señor. Y según el apóstol Pablo, para él era ganancia. Pues veamos. Primero quisiera expresar que vivir por fe es saber soportar las cargas del presente. Nosotros nos quejamos muchas veces porque no tenemos lo que quisiéramos. No vemos al mundo, vemos a otras personas gozar de una serie de beneficios y que nosotros no tenemos. Entonces, quisiera expresar que vivir por fe es saber soportar las cargas del presente y esperar vivir el futuro con base a las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se incluye el pasado? Bueno, es muy simple. El pasado quedó atrás y ya no puede ser corregido. Es obvio, ¿verdad? Y es precisamente viendo lo que Dios nos revela en el libro de Eclesiastés, es lo que podemos conocer como Dios describe nuestro devenir en el mundo, fuera de la iglesia, como creyente. Habla sobre todo lo que el hombre hace bajo el sol, es decir, en el mundo, para referirse a la vida de los hombres y sus afanes, es decir, lo que deseamos, lo que queremos, lo que le pedimos al Señor, nosotros los creyentes, y lo que buscan los incrédulos, sin tener a Dios en su corazón. Antes quisiera decir que nosotros los seres humanos no tenemos el control de nuestra vida, y eso le pasa a creyentes como inconversos. Por lo tanto, de lo que sucederá en nuestro futuro, eso solo está en las manos de Dios, y Él sí conoce nuestro futuro, y lo establece ya sea por mandato de su voluntad, o permitiendo
que ocurran cosas tanto las que Él aprueba, que provienen de Él por medio de tu palabra, como aquellas que Él aborrece, pero debido a nuestra tosudez y dureza de corazón, permite que ocurran o que nosotros las gestemos en nuestra porfía. Marcos 10:5 nos dice, y respondió Jesús y le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pues en un principio no fue así. Aquí está hablando el Señor Jesucristo del divorcio. El divorcio se estableció por medio de la dureza de corazón de los hebreos o judíos en el pasado. Y ellos hicieron de él una especie de chacota, porque ellos escribían cartas de divorcio aún cuando su esposa quemaba el pan. Y venga, otro. Entonces, cuando al Señor Jesucristo se le preguntó sobre el divorcio y otras cosas más que no voy a explicar ahora, que es más largo, el Señor Jesucristo dijo, por vuestra dureza de corazón, Moisés les puso ese mandamiento, es decir, la ley de divorcio. Pero en un principio Dios dijo que creó al hombre y a la mujer, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a una mujer, y serán uno solo, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Nosotros los hombres, como hombres carnales, a veces concurrimos, y hoy día cada vez con mayor frecuencia, al divorcio. Y la única forma permitida para el divorcio es la fornicación, es decir, fornicación son todas ellas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahora nadie está en condiciones de poder prever lo que el futuro nos depara. Eclesiastés 8, 16 y 17 nos dice, yo pues dediqué mi corazón, dice el predicador, en este caso Eclesiastés, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, es decir, empezó a conocer, porque el Salomón que escribe, le pidió al Señor sabiduría, y dentro de su sabiduría él quiso conocer las cosas. Entonces él dice, y habla bajo el sol para referirse a la actividad que hacen los hombres en su diario vivir. Y se dio cuenta y le extrañó y le llamó la atención de que muchos hombres aún ni descansan, todavía ocurre hoy día, abandonan a sus hijos, el amor de sus hijos, abandonan el amor de su esposa, viven solamente, no se divierten, no gozan de lo que Dios dispuso para uno, sino que solamente se dedican a trabajar. Y he visto, dice, todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Porque hay cosas que solamente le corresponden a Dios y que usted ni yo nunca vamos a poder hacer. Por ejemplo, poder predecir el futuro, poder saber el día y el tiempo de nuestra existencia, poder hacer a través de nuestra voluntad todo aquello que nosotros quisiéramos que en la vida se nos diera, etcétera. No lo podemos hacer. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar. Dios es todopoderoso, recuerden, que no puede alcanzar la hora que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Hoy día podemos ver nosotros que existe la inteligencia artificial. Podemos ver que hoy día existe la clonación. Sin embargo, todas estas cosas parten de cosas ya hechas. El hombre no puede crear nada nuevo. Puede reproducir imitando la obra de Dios. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Luego, Eclesiastés 9:1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos, es decir, los creyentes, y los sabios, aquellos que tienen sabiduría, conocimiento, intelecto, ciencia, los sabios y sus obras, es decir, tanto del creyente como los científicos, están en las manos de Dios. O sea, Dios permite o no permite que el uno y el otro trabaje y tenga logros. Están bajo las manos de Dios,
que sea amor o que sea odio. No lo saben. Los hombres, todo está delante de ellos. Mañana está todo un mundo de posibilidades para usted y para mí, pero no sabemos qué son. El hombre, aunque se dedique a buscar y a requete buscar y a adivinar, nunca va a saber lo que Dios tiene destinado para usted y para mí el día de mañana. La vida se me puede acabar mañana. Mañana puedo lograr una inmensa riqueza. Mañana puedo ser más pobre que ahora. Es decir, el hombre no sabe lo que le depara el destino, o lo que le depara Dios, no el destino, lo que le tiene Dios preparado para él. Por lo tanto, sea amor o sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Debemos saber entonces que nunca podremos saber lo que se nos depara, solo está bajo el conocimiento de Dios. Por ello, no solo no debemos, por eso no debemos consultar a divinas, porque nos engañan. Por eso no debemos consultar a divinas, ni futurólogos, menos los horóscopos, pues fuera de Dios nadie conoce el futuro, pues el futuro es obra de Dios. Así entonces, Eclesiastés, en lo que hemos leído hasta el momento, nos muestra que es Dios quien obra por su voluntad en la vida de todas las personas, en todas las épocas, así también del mundo y del universo en donde nos ubicamos. Es decir, todo lo que ocurre en las distintas esferas donde ocurre su creación, es Dios quien lo está gobernando, quien lo está procesando, quien lo está cambiando, etcétera, ya sea por obra propia o nosotros la afectemos por nuestro accionar que muchas veces no concuerda con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos vivir si no sabemos o no está en nuestras manos saber lo que nos acontecerá en el futuro? ¿Será acaso con temor que lleva a la angustia y a la depresión? No el creyente, no, el creyente debe vivir confiado en la certeza de que estos sucesos están en las manos de Dios, Padre e Hijo, es decir, del Señor Jesucristo. Juan 28:29 nos dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta? Estamos bajo las órdenes, estamos bajo el poder de Dios los creyentes. Y cuando el Señor está hablando, el Señor Jesús está hablando de las ovejas. Yo tengo las ovejas escuchan mi voz, y yo las tengo bajo mi mano, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, estamos bajo dos manos poderosísimas: la mano de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y la mano de Dios Padre Todopoderoso. En Eclesiastés 9:5 se nos dice: porque los que viven saben que han de morir. Usted sabe que vamos a morir, yo sé que voy a morir. Mas los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su recuerdo cae en el olvido. Aquí está hablando, no se olviden, de la vida que ocurre en nosotros bajo el sol, es decir, mientras estemos en este cuerpo de pecado. Porque nosotros sabemos que una vez que hemos muerto, estaremos con el Señor en el paraíso. No, aquí está refiriéndose a que las obras que nosotros hacemos mientras estamos en el cuerpo, una vez que morimos, pasan al olvido. Y así ocurre. ¿Qué dirimos a esto? Uno, que la muerte es una certeza para todos. No podemos escapar de la muerte. Dos, que con respecto a la muerte, no sabemos el día ni la hora. Tres, que no debemos temer, pues los creyentes sabemos nuestro destino. Sin embargo, los inconversos deben tener temor, porque su destino será la eterna perdición en el infierno. 4. Que una vez muertos, bajo el sol, caeremos en el olvido, tal como leímos. 5. Solo lo sabe Dios el cuándo.
Con base a este versículo de Eclesiastés debemos aprender a vivir una vida de hombres y mujeres cristianos en plenitud. Escuche bien, porque muchas personas piensan que los cristianos somos aburridos, somos fome, todos los llamamos pecado, etcétera, etcétera. Bueno, al pecado hay que llamarle pecado. Y en eso no hay negocio. Pero eso no significa que todo deba ser pecado. Con base a este versículo de Eclesiastés debemos aprender a vivir una vida de hombres y mujeres cristianos en plenitud bajo lo que Dios quiere que hagamos dentro de lo correcto. Escucha bien, que hagamos dentro de lo correcto. ¿Y dónde está aquello? En el Evangelio. O sea, podemos hacer y aprender a vivir como hombres y mujeres en plenitud en todo aquello que ocurre bajo el sol. Debemos ser capaces entonces de vivir haciendo cosas que nos sean agradables, pues nuestra vida tiene fechas de término y no sabemos cuándo. Puede ser mañana o después de mucho tiempo. Después no podemos negarnos a disfrutar de cosas que Dios ha creado y que son hermosas, aun cuando el hombre, bajo la transgresión adánica, nos haya cambiado en nuestra naturaleza. Aún así, podemos disfrutar de aquellas cosas que Dios hizo hermoso. Un paisaje, un lago, ir a la nieve, disfrutar del mar, jugar en el campo, comer, no de gula, comer, poder beber, pero no en exceso, todo tipo de bebidas. Todo me está permitido, mas no todo conviene. Yo no haré aquellas cosas que no me convienen, sino que haré aquellas cosas que son para edificación. Ahí está, entonces, la normativa del creyente. Repito, debemos ser capaces de vivir haciendo cosas que no sean agradables para nuestra vida, porque esta tiene fecha de término y no la conocemos. Puede ser mañana o mucho tiempo después. No podemos negarnos a disfrutar de cosas que Dios ha creado, que son hermosas, aun cuando el hombre, ya lo dije, bajo la transgresión adánica, nos haya cambiado nuestra naturaleza. Muchas veces nos quejamos que existen cosas y personas que están a nuestro alrededor, sean que hayan actuado como tú quisieras, no puedas tú disfrutar de ellas buscando un punto satisfactorio. Podemos y debemos vivir con gozo, tanto los tiempos de holgura como los de estrechez. Debemos ser capaces de decidir qué haremos con la vida que Dios nos ha dado. ¿Nos sumiremos en la amargura e inmovilidad? ¿O decidiremos vivir para la gloria de Dios? O sea, haciendo cosas que a los ojos de los inconversos los haga atraer y dar gloria a Dios, porque es cristiano y tiene una forma de ver y de entender las cosas que son muy, muy agradables. Cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, debemos ser capaces de amar. Es un lindo y lícito pensamiento. No nos cansemos de amar, por ejemplo, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos y parientes, a nuestros hermanos. Aún el Señor nos manda que debemos amar a nuestros enemigos. Pero decidimos respirar por la herida y sentir rencor, odio y no amar cuando pensamos que el prójimo no ha actuado como yo quisiera. ¿Acaso vamos a esperar que esa persona que amamos y por la cual sentimos rabia se nos vaya y muera? ¿O aquella a la cual me estoy enamorando, pero me doy cuenta que no tiene todo lo que yo quiero, pero siento que me estoy enamorando de ella y no reacciona? Querido o querido hermano y amigo, no demos tantas razones que puedan ser superadas para no hacerlo, porque hay muchas cosas que pueden ser superadas con voluntad, con amor, con paciencia, con entender de que no todo puede ser 100% como yo quiera. Dios es amor y debemos reflejar nosotros ese amor en nuestras vidas, teniendo siempre presente lo que Dios nos pide al respecto en su palabra, cuando nos dice haced el bien
y no el mal. También nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la relación matrimonial, por ejemplo, Dios le dice al hombre que no es dueño de su cuerpo, sino su esposa. Y a la esposa que no es dueña de su cuerpo, sino su esposo. Y que no se nieguen a sí mismos el uno al otro, a menos que no sea para disponer un tiempo para la oración, haciendo con ello santa y pura la relación íntima entre el hombre y la mujer. Hay personas que piensan que las relaciones íntimas o sexuales entre dos hombres, perdón, entre un hombre y una mujer, no son buenas. El Señor creó nuestros sexos para el disfrute, aparte que sean para la procreación. Y aquello que Dios creó bueno, nosotros no debemos llamarle malo, siempre y cuando se hagan de acuerdo a que sea este un fruto de amor, sea en el matrimonio, y este sea aprobado por Dios. Eclesiastés nos dice que mientras tengamos vida podemos disfrutar de momentos felices. Hermosa es la naturaleza, ya lo dije. Si podemos disfrutarla y salgamos a su encuentro, ya sea que vaya solo, si no tenemos esposa o esposo y familia, o con un hermano, o con amigos, o con hermanos de la iglesia, o con compañeros de trabajo. También se nos dice que si estamos viviendo una vida pecaminosa, bueno, es tiempo de reaccionar y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, recibirle en arrepentimiento. El tiempo es ahora, mañana puede ser tarde. Nuestros padres, por razones lógicas de edad, están próximos a irse, es decir, a morir. Ámalos. Disfruta de ellos. Bienaventurados los hijos que tienen a sus padres, y bienaventurados los padres que son amados y que estos al mismo tiempo aman a sus hijos. Eclesiastés 9, 7 y 8 nos dice, y escúchalo bien, anda, come tu pan con gozo, triste, amargado, depresivo, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino. El beber vino no es pecado, sino que hay que beberlo en su justa medida. Y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Cuándo nuestras obras son agradables a Dios? Cuando somos creyentes, cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo, porque Dios nos mira como si nunca hemos pecado y nosotros nos guiamos por su palabra. 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Es decir, nuestros vestidos son blancos porque fueron lavados por la sangre de Cristo. También nosotros debemos apartarnos de pecado para ser hombres justos. Y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza, es decir, tener cuidado con nuestra presencia, ser limpios, andar bien presentados. Hay personas que van a la iglesia y van, y disculpen la palabra, van como unos pequeños mamarrachos. Goza de la vida, escúchalo bien, goza de la vida con la mujer que amas. Hay personas que, y yo conozco a alguien de muy de cerca, que no puede disfrutar de la persona que ama. Sin embargo, espera que el Señor haga el trabajo, haga la obra. Por fe vivimos y para fe. Repito, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. Y es tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer algo según tus fuerzas, porque el Seol, a donde vas, no hay obras, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Seol es el lugar donde van a dar los muertos. Y allí no hay nada. Eclesiastés entonces 13 y 14 nos dice como un corolario final.
El fin de todo el discurso, porque el Eclesiastés es un libro que aquí yo no he podido incluirlo todo, solo debo decirles que él relata cómo nosotros podemos vivir y cuál es el secreto, y aquí está la clave en el capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Es decir, no hagamos cosas malas. Si bien cierto, podemos desear y disfrutar de la vida, hagámoslas en buena lid. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. No matará. Los 10. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre: temer a Dios y guardar los mandamientos. Porque Dios traerá tus obras a juicio. Nosotros también seremos juzgados, no para muerte, sino que para coronas. Porque Dios traerá todas obras a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. A lo mejor yo voy a hacer cosas para callado, donde nadie me vea, hacerme el lezo, decirle a aquellos que me quieren, voy a salir con un amigo, o voy a salir con una amiga, en el caso de una mujer, que me sirven de tapadita para poder hacer aquellas cosas indebidas y que son reprochables, y yo pienso que estoy engañando a todo el mundo, y llevo mi vida apartada a lo que Dios quiere, ocultándola. Pero ¿qué nos dice el Señor? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque las cosas buenas no tenemos por qué andarlas pregonando, pero las cosas malas muchas veces son malas. Pues bien, que el Señor guíe nuestro entendimiento y que seamos capaces de vivir en una iglesia que tenga un orden, en el que Dios sea el centro, en que el hombre y sus deseos de la carne no sean el único accionar en la prédica y en la enseñanza, sino que después de la exaltación de nuestro amado Señor Jesucristo, del aprendizaje de su vida y de sus obras, para parecernos cada día más a Él, como consecuencia del amor que sentimos por Él y por la fe que le profesamos, podamos luego, como un elemento secundario, con mucha humildad, súplica y ruegos, pedir por nuestras necesidades, sean estas de salud, de enfermedad, o de dinero, o de cosas materiales. Que sepamos que bajo el sol podemos llevar una vida de pleno gozo y felicidad, haciendo uso de las cosas que el Señor nos da, y que estas cosas que nosotros usamos sean para su gloria y su honra, siempre, y escúchelo bien, siempre teniendo presente lo que Dios ha establecido en su palabra. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, una vez más, es un programa de carácter evangelístico y de enseñanza del Señor Jesucristo. Hoy ya me decimos, no es una iglesia, ruega por usted para que le dé pleno entendimiento por aquello que nosotros hoy día le hemos expresado. Este programa ha sido de utilidad, compártalo, suscríbase, y si puede poner un dedito, póngalo, porque nos va a ayudar para que este programa se reproduzca con mayor facilidad. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo no saldrá solamente a través de YouTube, sino que también lo hará a través de las páginas de Facebook. ¿Por qué? Porque creemos que también allí hay hombres y mujeres que requieren de la palabra del Señor. Lo hacemos con humildad y con amor en el Señor, para que llegue cada día a más personas. Por su atención, muchas gracias. Se despide, como ya dije, Julio Ciano, su anfitrión. Será hasta el próximo programa.